Sin embargo, cuando se trata de una empresa estatal mal administrada y con un mal modelo de negocios, entonces sí, ahí sí hay dinero para hacer condonaciones, tratos fiscales diferenciados. Y para hablar de ese tema me da muchísimo gusto saludarte, querido José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estimado David, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, a mí me gustaría que comenzaras recordando lo que decía este mismo gobierno cuando organizaciones como ustedes dijeron, oigan, hay que ver un tratamiento fiscal, quizá de quitas, quizá de prórrogas, que hablaban más de las prórrogas. La respuesta del gobierno y cómo se ve que cuando se trata de Pemex parece que sí hay recursos para hacer esos tratamientos fiscales. Sí, bueno, recordamos, David, precisamente por la pandemia, la necesidad que tenían sobre todo las micro y pequeñas empresas de poder posponer esos pagos, que hubiera financiamiento en donde no se trataba de regalarles el dinero, sino simplemente de permitir que los pagos pudieran posponerse, que hubiera incentivos fiscales para que aquellas empresas que invirtieran, pudieran tener una depreciación acelerada, en fin, distintos mecanismos que permitieran que las empresas pudieran sobrepasar una crisis, momentos difíciles que pasaron en todo el mundo, David, y que hubo pues países que establecieron políticas fiscales que permitieron recuperar el nivel de su economía en solo 3 trimestres, mientras que en México tardamos 8 trimestres en recuperar el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Pero sí, efectivamente, cuando se trata de empresas públicas, como el caso de Pemex, hay que reconocer que Pemex ya perdía dinero desde antes de esta administración, pero ha sido un incremento en esas pérdidas que pues ya ni con todo el apoyo que le han dado y los subsidios y el condonarle toda la ventaja fiscal y condonarle pagos, pues ni así sale adelante. La única petrolera del mundo que pierde dinero y que además pues cae esta calificación crediticia que pone en riesgo pues a todo el país por el monto de la deuda, más de 100,000 millones de dólares, que desde luego pues pone en riesgo no nada más a Pemex, sino a toda la economía del país. Mira, yo creo que aquí es muy importante recordar que la explicación que daba el gobierno era no podemos hacer postergaciones en el pago de impuestos porque las finanzas públicas no se pueden afectar. Y sonaba duro pero razonable. Hoy no suena razonable que en una situación diferente se mida distinto porque se trata de una empresa de propiedad estatal y no una empresa de propiedad privada, una micro y pequeña empresa, como decías. Sí, de alguna manera, cuando se maneja el presupuesto, en este caso, bueno, vemos un presupuesto con este déficit del 5%, que no es nada más gasto de inversión, sino que mucho es para gasto corriente. Y parte de esos recursos van para subsidiar Pemex, para subsidiar el AIFA, para subsidiar empresas como Comisión Federal de Electricidad. Es decir, esto demuestra, David, que el gobierno no es su función ser empresario. Cuando el gobierno maneja empresas, pues estas empresas pierden dinero. Ya lo vimos hace algunas décadas, cómo el Estado era dueño de muchas empresas, se perdía mucho dinero y fue precisamente el vender esas empresas lo que permitió sanar las finanzas públicas. El gobierno se quedó solamente con Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y bueno, ahora han abierto estas nuevas empresas, Mexicana de Aviación, el AIFA. Pues no es la función del gobierno, del Estado, ser empresario, es regularlos, desde luego cómo deben de hacerse esas inversiones, pero desde luego no ser empresario, y ahí lo demuestran. ¿Por qué los aeropuertos concesionados sí son negocio y el AIFA hay que subsidiarlo? ¿Por qué Mexicana de Aviación habrá que subsidiarla cuando pues las líneas aéreas sí con muchos trabajos logran ser rentables, y las que no son rentables pues tienen que desaparecer, ¿no? Aquí pues son subsidiadas. Entonces, claramente no es la función del gobierno ser empresario. Sí, no, o sea, porque los incentivos son diferentes. Mira, ¿cuántas empresas tolerarían
que su director de administración le hayan rebajado ya 4 veces la calificación en un periodo tan corto como el que ha tenido el director de Petróleos Mexicanos. No veo ninguna empresa, aunque sea amigo del presidente de la empresa, no veo ninguna empresa en el mundo que tolerara tanto. Sí, digamos, si Pemex fuera una empresa privada, desde luego que el Consejo de Administración hubiera tomado ya decisiones drásticas hace tiempo, porque no tiene un modelo que le permita subsistir. Es decir, cuando cada barril de petróleo que produce Pemex le produce una pérdida, pues mientras más produce, más pierde, ¿no? O sea, ahí convendría mejor que no produjera. Y luego, bueno, la inversión que se hace en Dos Bocas, que originalmente se había dicho 8,000 millones de dólares, va en el doble, cuando pues, se pudo haber comprado otra refinería como la de Deer Park, que produce lo mismo que algún día producirá Dos Bocas si funciona bien. Pues habla de que las decisiones no han sido racionales, no tienen sentido de negocio, y precisamente porque la función del Estado pues no es la de hacer negocios. Tenemos como país que rescatar a Pemex, se tiene que cambiar la estrategia, porque no podemos mantener este nivel de pérdidas cada año. Y por cierto, el de la Comisión Federal de Electricidad, que ya era una empresa rentable hasta la administración pasada, hoy esté perdiendo dinero, pues tampoco nos lleva como país a una situación en donde queremos estar. Es decir, que el dinero público, el que ponemos todos nosotros con nuestros impuestos, se utilice para subsidiar estas empresas, y que además no alcanza y que sigue creciendo la deuda. Y eso se refleja, David, en lo que señalas, que es esta disminución en la calificación crediticia, es decir, el riesgo que tiene quien le presta a Pemex, pues es mayor. Y esto desde luego afecta no nada más a Pemex, sino a toda la calificación crediticia de México, nos pone en riesgo como país. Sí, porque hay que entender esto. Pemex es una empresa tan grande que sí tiene, yo creo que es la única quizá, que tiene un riesgo sistémico, que si quiebra, que si se, que la quiebra de Pemex quiebra la economía del país. Y eso pues, se ha manejado mal, se ha hecho una mala gestión de cuál es el área de negocios. O sea, bien lo decías, se pierden más de $30 por cada barril que se produce. Se perdería menos dinero si tomaran café. Sí, y adicionalmente, pues mucho de lo que se produce es combustóleo, que antes tenía una salida hacia los barcos, hasta que se prohibió precisamente por un tema ambiental, que ya los barcos no pueden moverse con combustóleo. Entonces, la manera de sacar ese combustóleo que produce Pemex es a través de Comisión Federal de Electricidad, en estas plantas de generación de ciclos combinados, produciendo una contaminación impresionante. Entonces, tenemos un Pemex que por la tecnología que tiene produce más combustóleo que gasolina, y esta pues se tiene que usar en las plantas de Comisión Federal de Electricidad, generando pues un problema de contaminación. Entonces, realmente por eso requiere un cambio radical en la estrategia de ambos, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, para lograr tener pues una empresas sanas que nos den desde luego la posibilidad como país de tener energía, de tener desde luego la producción y la distribución de las gasolinas, del diésel, y que no estemos en una condición en que cada año se estemos perdiendo tanto dinero, ¿no? Porque esto es insostenible, David. A ver, ¿tú crees que el próximo gobierno, sea Claudia Sheinbaum, sea Xochitl Gálvez, cómo van a tener que cambiar Pemex? Porque esta situación se está volviendo insostenible. Sí, la realidad es que es una bomba de tiempo, y que el próximo gobierno va a tener que atender en un análisis a profundidad, dejar de hacer las actividades en donde se pierde tanto dinero, hacer aquellas actividades donde sí es rentable, y digamos salirse como de esa ideología que se tiene que producir la gasolina en México. Pues estamos en un mercado por lo pronto de Norteamérica, en donde debemos consumir pues el combustible más económico, el gas más económico. Si este viene de Estados Unidos, pues traerlo de Estados Unidos, de tal manera que no dañemos las finanzas públicas, sino que volteemos a ver lo que requiere el país, lo que requiere el consumidor. Y pues sí, es
un desafío muy importante que tendrá el próximo gobierno que resolver. Sí, porque yo creo que Petróleos Mexicanos se debe salir de aquel negocio en el que no está haciéndolo bien, que es la refinación. O sea, en la refinación está perdiendo dinero. Yo creo que además haces un señalamiento que es totalmente atendible. El gobierno siempre es un mal empresario, porque no están hechos con la mentalidad empresarial, y la mentalidad empresarial es maximizar el capital invertido. Y por eso, como bien señalas, si en una empresa empieza a perder dinero, pues el Consejo de Administración remueve al director, ¿verdad? Cambia la estrategia, la revisa, pero el seguir con la misma estrategia que te lleva a ir perdiendo más recursos cada año, pues es algo que es insostenible dentro de la vida de una empresa. En este caso, como son fondos públicos y el gobierno pues sigue subsidiando, pareciera que así pudiera seguir. Sin embargo, ya es de tal tamaño la deuda de Pemex que pues ya para el país es insostenible y sí nos pone en riesgo como país, David. Tienes toda la razón, querido José. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con mucho cariño. Un fuerte abrazo, David, y saludos para toda tu audiencia.